Hola Alexis, por ahí lo veo, primera página. Buenos días, pues. Buenos días, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Leo, un saludo muy especial para todos los que están ahí, Harvey, todos, bueno, los que alcanzo a ver aquí en pantalla. Dios los bendiga a todos los muchachos allí en la fundación, Última Milla, en Proyectando, todos los presentes aquí, las familias, a todos los que les ha llegado esta invitación. Un saludo muy especial para todos. Entonces, Dios los bendiga, iniciando iniciando semana. Buenos días, apóstol. Algo, pues, que sería bueno una vez más iniciar de la mano del Señor, iniciar firmes, iniciar fortalecidos espiritualmente, iniciar recargados. Agosto fue un mes de muchas bendiciones. Empezando agosto lo dijimos que iba a ser un mes de muchas bendiciones y creo que Dios fue bueno en ese mes y ahora ya iniciamos otro y hoy pues Proverbios capítulo 1. Entonces vamos a entrar ya y siempre parto el motivo de los proverbios, o sea, todo tiene una razón, todo tiene un porqué, todo tiene en Dios, no hay nada oculto, en Dios no hay nada oculto, en Dios siempre destapa los misterios, o sea, en Dios no hay misterios, nosotros sí, hay cosas que se nos salen de las manos, pero en Dios no. Hubo un hombre que recibía revelaciones, que recibía respuestas en el séptimo cielo. Es un tema que no lo voy a profundizar ahora, pero dando a entender de que Dios siempre explica, expone, y este mismo escritor dijo, no hay nada nuevo debajo del cielo, o sea, todo Dios lo dio, todo Dios lo entregó a sus hijos, todo Dios hizo una creación tan hermosa, y lo único que Él quiere es que nosotros le hayamos sentido. Esos motivos de los proverbios, el leer, cada uno de los apuntes que Dios dejó en su palabra, en sus principios y en sus fundamentos, es para que nosotros le hallemos un motivo a caminar, un motivo a recuperarnos, un motivo a sanarnos. Siempre hay un propósito en Dios, o sea, en Dios las cosas no pasan porque sí. Yo hoy me levanto cada vez más motivado a aprenderme de Él, a hacer las cosas bien, a estar más fortalecido en Él, porque desde luego que esa batalla que se libra frente a la adicción, frente a la droga, no es fácil. Entonces, para nosotros encontrar ese propósito, para nosotros encontrar esos dichos y esos motivos en Dios, pues nosotros necesitamos dos cosas fundamentales. Y siempre que hablo de este capítulo, ahí están enmarcadas y ahí están encerradas. Entonces, leo el versículo 1 y dice así: los proverbios de Salomón, hijo del rey David. Sabemos que los proverbios se pueden decir que son dichos, como usted lo quiera definir, es el compendio. Este libro trae mucha riqueza a la vida de nosotros y dice del rey de Salomón. Salomón fue en su momento el hombre más sabio que existía en la tierra. No había otro hombre como él tan sabio, no había otro hombre como él que pudiese entender y comprender mejor las cosas. Y en él estaba el Espíritu de Dios, en él estaba esa sabiduría que no es terrenal, que no es animal y que no es diabólica, sino que había una sabiduría espiritual en él, estaba el Espíritu de Cristo en él, y a través de esa sabiduría él pudo juzgar, él pudo hacer muchas cosas en favor de su pueblo, en favor de su pueblo. Este fue Salomón, después hablaríamos de Salomón, pero si nosotros queremos hallarle propósito
propósito a la recuperación. Si queremos hallarle un propósito a la recuperación, queremos hallarle motivo a la recuperación, aquí encierran dos cosas. Hijo del rey, hijo de David. O sea que ¿qué era lo primero que necesitaba Salomón para desarrollar todas sus capacidades, para desarrollar todo su potencial, para poder ser el rey que llegó a ser, para poder llegar a ser el rey que él alcanzó a dirigir un pueblo que fue un pueblo muy exitoso en su momento, como los judíos? Necesitaba, si dice hijo de David, o sea que necesitaba papá. Nosotros necesitamos una paternidad espiritual. Nosotros en este caminar, en este trasegar, nosotros teníamos, digámoslo así, en nuestra carne, como ya tenemos papá, ya tenemos papá. Entonces nosotros tenemos una tarjeta de identidad, una cédula donde dice, un registro civil donde dice que nosotros somos hijos de Pepito Pérez y de Perencejita. Ahí ya tenemos papá en la carne y usted los logra identificar. Bueno o malo lo tiene. En el alma vino un personaje que quiso hacerse, le llaman el padre de la mentira. Quiso hacerse papá y por eso usted no ve cómo a nosotros nos mueven por el lado de las emociones, por el lado de los sentimientos, por el lado de la mente. Ese quiso hacerse papá de nuestra alma. Y ese quiere movernos por ahí, quiere sacarnos del camino, quiere desestabilizarnos, quiere entrarnos, así usted no lo crea, ese se hizo papá también, porque una de las cosas que hace el enemigo es usurpar todo lo de Dios, usurpar todo lo del Padre Celestial. Y entonces también se quiso hacer papá, y por ahí a veces quiere ejercer dominio, y por ahí a veces quiere ejercer un manejo que no le corresponde. Pero en la palabra de Dios está escrito, está el Señor, está Dios, que es el Padre de los espíritus. Hay otro papá. Entonces, uno de los vacíos a llenar en la restauración y en la rehabilitación es el vacío paternal que muchas personas todavía tienen, todavía manejan o enfrentan. Han tenido papá, han tenido muchos maestros, han tenido muchos ayos, han tenido muchos guías, han tenido muchos profesores, han tenido muchos tutores, sino que aquí por no alargarlo, pero el apóstol Pablo les decía a la iglesia, les decía, ustedes han tenido muchos ayos, ustedes han tenido muchos maestros, pero no se han dejado engendrar espiritualmente, no han tenido una paternidad espiritual, no se han dejado engendrar una fe. Y nosotros, en este trasegar, quizá a muchos les cueste entenderlo, uno necesita, y yo puedo dar fe de eso, porque yo lo viví. Yo tenía mi familia de la carne, también estaba ese padre de la mentira que quería a veces engañar mis emociones, mis sentimientos y que por ahí quiere venir y hacerse papá a la fuerza. Pero hoy por hoy reconozco una paternidad espiritual. Esa paternidad me motiva, me impulsa día tras día a seguir. Aquí nosotros lo hablamos con un sentido de pertenencia para acá, pero yo allá, por lo menos yo allá en Última Milla, yo veo un papá. Esta semana, el fin de semana que estuve allá, un papá allá espiritual. Allá donde Leonardo, allá donde Alexis, allá donde Harvey, lo único que yo veo es un papá espiritual. Y una de las cosas que más se ha pisoteado en la humanidad es la paternidad. Se ha pisoteado tanto la paternidad que con una facilidad decimos, aún en lo natural, papá es cualquier hijo de tantas. Madre solo hay uno y padre es cualquiera. Y entonces en el Edén, cuando la serpiente con su astucia engañó, Dios estaba como padre. Dios estaba como padre y fue desvirtuada esa imagen y esa figura paterna. Y sigue tan dañada esa figura paterna
que usted va al centro el Día del Padre en comparación del Día de la Madre, y cómo está el Día del Padre, lleno o vacío, porque se ha desvirtuado esa figura. Y uno de los vacíos que nosotros nos enseña Dios en su palabra a llenar y a sanar, esta semana hablábamos de honrar a padre y a madre. Aquí en este caso, el proverbio empieza alineándonos a nosotros de que tenemos que sanar en nuestra vida un vacío paternal, que me atrevo a decir que más del 80% de las personas que llegan a las fundaciones y a las cárceles llegan con ese vacío paternal. Si no sanan ese vacío paternal, o sea, si no restauran ese vacío paternal y si no fortalecen ese vacío, por eso hay personas que les cuesta obedecer normas, obedecer reglas, por eso hay personas que les cuesta la disciplina, que le hablen, acatar, se les habla por un lado y voltean es para el otro lado. Todo su vida empieza internamente a generar un caos. Entonces Dios dijo, bueno, yo necesito a Salomón para un propósito. Salomón tiene algo, en este caso hoy no es Salomón, hoy es usted el que está allí, hoy puede decir usted su nombre, entonces hoy usted va a decir, por eso el rey David, cuando venía a derrotar el gigante, venía a derrotar a Goliat, él dijo, ¿de quién es hijo este? ¿De quién es hijo este? Ya viene con la cabeza de Goliat en la mano, con la espada de Goliat, y lo primero que pregunta el rey, ¿de quién es hijo este? Era importante que él tuviese una paternidad. En ese caso, la paternidad espiritual tiene un peso sobre nuestra vida, es importante y muchos no lo creen porque ahí entra en juego también una fe para los comportamientos, para las reacciones y para en general todo lo que tiene que ver con la conducta del ser humano. O sea, porque si yo no tengo a quien responder unos patrones no tengo a quién, cómo incorporar unos principios, y en este caso, la fundación, esa casa de refugio, empieza de alguna manera a ejercer la figura de papá, pero también hay otra figura ahí que empieza a ejercer esa fundación o esa institución también, empieza a ejercer la figura de rey. Entonces vuelvo a leer el proverbio. Los proverbios entonces diga su nombre, diga su nombre. Los proverbios voy a decir el mío, Matías, hijo de David, rey de Israel. Dos conceptos fundamentales en la restauración del ser humano, no en la rehabilitación. Para mí nosotros más que rehabilitación, lo que necesitamos es restauración. Rehabilitar es como una reparación de algo para que pueda funcionar. Restauración para mí es un poco más profundo y es como no solamente reparar algo ahí para que funcione, sino hacer algo de nuevo, hacer algo, dejar algo como si no hubiese sufrido ningún tipo de daño. Por eso la obra que Dios hace en nosotros es perfecta, es dejarnos desde la fe, es volvernos a entrar en un proceso de hacer nuevamente los ajustes en nosotros y de borrar cualquier secuela de daño, de trastorno, de trauma, de lo que nos haya pasado. Entonces, otra de las cosas importantes de los vacíos a llenar, que es como Dios empieza a fortalecer el ser humano, a preparar el ser humano para que sea un buen ser, para que sea una buena persona, le dice Dios, necesitas paternidad espiritual y necesitas reino. Por eso en la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, porque nosotros, por nuestros comportamientos y nuestras conductas, hemos vivido sin Dios y sin ley. Lo explico de esta manera. ¿Para qué es el reino? En el reino yo no hago mi voluntad, sino que yo hago la voluntad del rey. Y por eso es que hay personas que llegan a una institución y se les dificulta tanto meterse en el sistema.
de la fundación, sino que llegan es a cambiar el sistema de la fundación. Eso es un problema de reino, porque cuando el rey da una directriz, si alguien tiene Jueces 21-25, por favor que me lo lea. Jueces 21-25. Y si tienen la Dios habla hoy por allí, les agradecería. Jueces 21-25, alguien me lea. Entonces, en la época antigua, las personas, el rey daba un decreto, daba un mandamiento y solamente decía, sírvase y cúmplase. El rey decía, hay que pagar tantos tributos, por eso nosotros enseñamos también el sometimiento y la sujeción a la autoridad. Para nosotros es importante estos dos conceptos en la recuperación y en la rehabilitación del ser humano. O sea, si usted quiere que Dios haga la obra en su vida, si usted lo ha intentado de muchas maneras y usted ahorita le ha abierto su corazón a Dios, Dios va a empezar a ajustar y hacerle entender por el Espíritu lo importante que es la paternidad y lo importante que es el reino. Es tan importante que es el reino que por allá en el libro de Apocalipsis dice que nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor y del Señor de señores. Eso representa y eso tipifica nosotros tener a Dios no solamente como Padre, sino que también nosotros lo tengamos como Señor. Porque si nosotros lo tenemos como Señor, o sea, nosotros no vamos a dejar que nuestra propia naturaleza, que nuestras propias emociones, que nuestros propios pensamientos sigan desenfrenados. Porque si una persona iba en contra de lo que establecía el rey de la época, pues sencillamente el rey decía, el que no haga lo que estableció el rey por decreto, por mandamiento, por precepto, pues sencillamente le vuelan la cabeza, ¿ya? Entonces nadie podía salirse de la ordenanza del rey. Y una de las cosas no la creación, sino el ser humano se ha salido de la ordenanza y del orden de Dios. Por eso dice el Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso hay mucho desorden en las personas y por eso hay muchos vacíos en la persona. Pero a veces vemos los vacíos solamente por el lado afectivo. Es que le falta amor, es que le falta cariño y muchas veces el vacío y el desorden viene por aquí. Porque paternalmente un desorden. Y en cuanto al reino, nada de cumplimiento, nada de orden, nada, o sea, vacíos, desordenados, desorden y vacíos. Así estaba la tierra, así se encontraba muchas veces la vida de nosotros, así vino el enemigo que vino a matar, hurtar y a destruir, nos saqueó y nos puso a vivir desordenadamente y nos dejó con un sinnúmero de vacíos. Pero nosotros cuando revisamos los vacíos, cuando revisamos el desorden, no es solamente el orden de la cama, el orden de la ropa, hay un vacío, hay un desorden de paternidad. ¿A quién le camina usted? ¿A quién le acomoda usted los patrones de conducta? Por eso es que nuestros impulsos y por eso es que nuestros arrebatos a raticos nos ganan fuerza y nos cogen fuerza, se salen de control. Perdemos el control de los impulsos, perdemos el control de los arrebatos y aún nuestra propia carne, nuestras propias emociones se desenfrenan o se desbocan. Por eso es que a veces no podemos controlar ni siquiera la ansiedad, por eso es que a veces no podemos controlar ni siquiera un impulso, por eso es que no podemos a veces controlar ni siquiera lo que hablamos, se desenfrena. Entonces ahí tenemos que revisar eso, porque eso tenemos que reincorporarlo. Esto es un estilo de vida que tiene que ser reincorporado a nuestra vida. Y ahí entra toda, ahí entra hasta la ciencia. Ahí entra hasta psicológicamente, uno tiene que nuevamente volverse a acostumbrar al hábito de reconocer un reino, de respetar un reino, de acatar un reino. Venga a nosotros tu reino. A Dios nada se le ha salido del control. El único que se le ha salido del control a Dios es el ser humano, es el hombre. Es el hombre el único que va en contra de lo de Dios. Oiga, personas expertas yendo en contra del sistema, en contra
huyendo de la vida. Dios dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y feliz matándonos con un químico, feliz matándonos con guerra, con violencia, feliz matándonos con lo que decimos, felices sin reino. El padre de la vida. Eso es lo que él vino a traer. Un padre tiene la simiente, la vida. Pero felices matándonos con el trago, con un estilo de vida, felices matándonos con todo lo que nos ofrecen, felices matándonos con una sustancia. Y ese no es el Padre de Dios. El Padre de Dios dijo que Él vino a dar vida y en abundancia. Y hay otro Padre que es el Padre de la mentira que le mencioné, que ese vino fue a matar, hurtar y a destruir, a saquear y a destruir, a volver nuestra vida un caos, un desorden, un conflicto total, una guerra total. Por eso lo dijo Vico, sí, pero eso lo dijo primeramente el rey Salomón. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón de odio, de resentimientos, de malos pensamientos. A veces esa guerra y ese conflicto interno allí, porque ahí viene el reino. Porque nuestra propia naturaleza se quiere desenfrenar, nuestra propia naturaleza y nuestras emociones se quieren desbocar. Entonces Dios dijo, venga, pongámosle freno, hagámosle contención a esta persona y vamos a ponerle el frenón. Pero no vamos a dejar que esta persona se desenfoque, paternidad y reino. Por ahí está el desorden y por ahí está la tierra vacía. Y le decía, el único que se salió del control de la mano de Dios es el ser humano, porque le dio libre albedrío, porque le dio la capacidad de decidir, porque al sol Dios le dijo, sale todos los días y todos los días tiene que salir. A las nubes Dios le dijo, todos los días tienen que hacer su tarea y la hacen. A las aguas Dios les dijo, produzcan peces y todos los días están las aguas allí produciendo. Pero el ser humano Dios le dijo, ahí está esto. Tú escoges el bien o el mal. Tú escoges la vida o la muerte. Tú escoges la bendición y la maldición. Y como nos salimos de la paternidad y como nos salimos del reino, pues ¿qué escogimos? Todo lo contrario a lo que sigue hablando el libro de los proverbios, la sabiduría, el temor a Jehová. Es más fácil una vida desordenada y vacía. Y por eso venimos a la fundación, viene esa paternidad, viene ese reino a ordenarnos a través de órdenes, a través de mandamientos, a través de guianza. Oiga, y qué choque de trenes soy yo. Usted simplemente a veces direccionando algo, por aquí es, por acá es. Ay, hermano, eso sí que es difícil, sí que se arruga la cara. ¿Alguien tiene Jueces 21-25? Sí, señor. Jueces 21-25. En aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Entonces, mire que la misma palabra lo dice de la versión de la Biblia católica, Dios habla hoy. En aquella época no había ¿qué? Aún no había rey en Israel. O sea que cómo estaba Israel sin rey. Pero mire la consecuencia de no haber rey en Israel. ¿Cuál era la consecuencia? Cada cual hacía lo que le daba la gana. Ah, claro. Terminamos haciendo lo que nos da la gana, pero ese que nos da la gana es entre comillas. No lo estoy ofendiendo, lo dice la misma escritura. Todavía tenemos una edad, unos años y queremos hacer lo que nos da la gana. Nuestra carne quiere hacer lo que le dé la gana y como quiere hacer lo que le dé la gana, la atrapa el padre de la mentira y se la lleva a hacer lo malo y la pone a hacer lo malo y la conduce por el mal comportamiento, por el mala conducta, la pone a vivir en guerra ese padre de la mentira. Ese hace lo que le da la gana. Tiene mucha connotación, es muy profundo y es muy amplio ese que nos da la gana. Entonces Dios dijo, Dios hizo el diagnóstico, Dios hizo el test del ser humano, y Dios dijo, venga, vamos a empezar a llenar este vacío y vamos a empezar a ordenar con paternidad y con reino.
para que no sigan haciendo lo que les dé la gana, porque cuando quieren hacer lo que les da la gana, los coge el padre de la mentira y los voltea. Entonces preguntamos, esto fue escrito hace más de 2000 años. ¿Queremos hacer lo que nos da la gana por impulso, por emoción, por arrebato, o estamos dispuestos a dejarnos guiar y dirigir por un padre espiritual, por un rey que tiene que ver con el reino de Dios? ¿Se acuerdan que Jesús lo mencionó? Dijo, convertidos y arrepentidos. El arrepentido o el arrepentimiento es un cambio de vida, cambio de pensamiento. Convertidos y arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Primero dijo que el reino de los cielos se había acercado. Después dijo, hágase niños. O sea, un niño se deja llevar de la mano. Después habló de un nuevo nacimiento. Dijo, si quieren entrar al reino de los cielos, ya dijo, no se acercó, sino que si quieren entrar al reino de los cielos, háganse como niño. Y tienen que nacer de nuevo. Pues yo no puedo nacer de nuevo, así tenga mamá, pero si no hay papá. Y yo no puedo nacer de nuevo, yo no puedo entrar al reino nuevamente si quiero hacer lo que se me da la gana, porque es que en ese reino hay un rey. Y ese rey se llama Cristo. Y yo no puedo ir en contra de todo lo que Cristo dejó establecido para la sanidad, para el orden, para la llenura, para la plenitud, para el buen funcionamiento del ser humano. A veces buscamos todo de muchas maneras, pero no empezamos a sanar y a restaurar tanto la paternidad como el reino de Cristo en esa vida. Yo tengo que recuperar la gobernabilidad. Uno de los problemas sociales que está viviendo la humanidad es este, que el ser humano ya no se quiere dejar gobernar. El ser humano le gusta gobernar, pero no le gusta que lo gobiernen. Y por eso cuando le ponen autoridad encima, o sea, lo único que le salen por los ojos son tiros. Lo único que le salen por los ojos son granadas, son bombas atómicas. Porque le ponen lo que más le cuesta, pero en Dios, esto es para ustedes que están aquí, nosotros que estamos entendiendo lo de Dios. Usted vaya, dígale esto al vecino, usted vaya, dígale esto a un natural, y sabe que dice que usted está loco, porque las cosas espirituales para el natural son locura. Esto es para nosotros. Yo le decía en estos días a un muchacho, a un sabio y filósofo Rolando, que está ahí en la pantalla. Yo le decía en estos días, vaya, dígale usted a alguien ahí en el restaurante, es que yo tengo que pedir permiso con 42 años. A ver si no le dicen que usted está rayado. Pero es que usted ya no se manda solo. Usted tiene papá y usted tiene rey. Y entonces aún para nuestra propia familia, por eso yo he invitado a las familias en estos espacios, para que ustedes como familia, también los que hacen parte del grupo de las familias aquí, puedan entender lo mismo que están entendiendo sus hijos. Porque si no, sus hijos regresan a su casa y van a ir en contravía. Van a ir en contravía. Cuando yo volví a mi casa, yo llegué con paternidad y yo volví con reino a mi casa. Pero entonces mi mamá me decía, mijo, no se tomen las cosas tan a pecho. Yo sé muy bonito toda la obra que Dios ha hecho en usted. Lo veo muy cambiado, lo veo muy repuesto y estoy agradecida. Pero no se tome tan a pecho eso, porque me había tomado los proverbios, me había tomado el papel en serio. Yo sabía en el fondo que yo necesitaba paternidad y reino sobre mi vida. Y me pegué tanto al papel y lo vi tanto como una necesidad en mi vida, que en algún momento mi propia mamá, yo no sé si está hasta aquí conectada, yo le mando el link a ella y la tengo en el grupo, que está aquí, inconscientemente y amándome, pero como no entendía cómo se movía el reino, como no entendía cómo se movía la paternidad espiritual, entonces a lo último ustedes terminan diciéndole, es que Matías, ¿quién es? ¿De qué? Las picas, es tal Edward, es tal Leonardo, y es tal Alexis, y es tal Harvey, y es tal Luis, que tienen que hacerle caso. Es que en el modelo de Dios dejó establecidas casas paternas. Por eso hay una figura en el tabernáculo que construían el tabernáculo y todas las tribus se hacían, desde los 4 puntos cardinales se organizaban, los del sur, los del norte, los del oriente y los del occidente, y siempre Dios en cada casa estaba presente, la figura paterna, y había un padre por cada casa. Entonces el ser humano
se ha desarrollado y se ha malformado y ha pretendido desarrollarse, y ha venido la autosuficiencia también, y han habido mamás que han dicho, es que yo he sido papá y mamá, y con pena y con dolor, usted ha sido mamá, pero ahí su hijo tiene ese vacío. Toca llenárselo y tiene ese vacío paternal y tiene ese vacío de reino que toca que empezárselo a llenar. Esto hace parte de una terapia fundamental y profunda que necesitamos en la recuperación de las fundaciones. Trabajar no solamente el respeto por padre y madre, ya lo hablamos esta semana en el devocional, la honra por papá y mamá, pero también es preciso trabajar psicológica y terapéuticamente, trabajar esa figura paterna en las personas para que puedan no seguir haciendo lo que se les da la gana, sino lo que manda el rey. Yo le digo a la gente, no pelee conmigo, yo solamente le transmito lo que Dios dejó establecido y de pronto le digo, esto se mueve así, esto se hace así y se hace así en el reino de Dios y en la paternidad de Dios. En la paternidad humana y en las reglas del ser humano, en el reino de la tierra, todos terminamos haciendo lo que nos da la gana, porque yo le digo a las personas, a nosotros nos decían voltea a la derecha y volteamos a la izquierda. Yo les digo, ahí salió la enfermedad en nosotros. Ahí ya estábamos fuera del reino. Ahí estábamos sin paternidad. Yo les digo, ahí nos volvimos viciosos. Y quizá eso vino a temprana edad y no hubo cómo nos sanaran esa enfermedad. Y si de ahí nos sacaron, porque cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados con esta información. Solamente que esta información no la trastocaron, esta información no la desvirtuaron, y por eso si hoy le hablamos a una persona de esto, se le hace raro, se le hace torcido, se le hace, como le dicen a unos, que no me terapie, es que no me eche cuento y qué tal, y que a mí no me gusta eso y que yo no vine a hacer caso, así como hablan no solo los muchachos, personas de 50 y 60 años que les cuesta ser sanados de la paternidad, que les cuesta recibir el reino de Dios, que les cuesta acogerse a lo que Dios ha dejado establecido para el modelo de Dios. Y lo único que hacemos es darles el modelo de Dios. Entonces, yo creo que el devocional al punto que vamos lo vamos a tener que alargar pues a las 8 de la mañana. O lo que decíamos en estos días, empezarlo un poquito antes. No sé por qué es que el tiempo, yo no sé por qué está yendo tan rápido, hermano. O hay dos cosas, yo hablo mucho o el tiempo anda muy rápido y me deja regado. Pero la idea es que esto le quede claro a usted. La idea es que usted logre incorporar, logre interpretar estos conceptos, logre comprender estos conceptos. Si usted no los logra comprender y los logra procesar en su interior, mi hermano, su vida va a seguir siendo un mismo caos. Su vida va a seguir siendo un mismo desorden. Su vida va a avanzar un paso y se va a devolver 3. Porque cuando usted va con papá y usted va con rey, usted va todo. Jesús, que lo entregó a los discípulos, no le entregó plata, no les entregó un castillo, no les entregó un ejército. ¿Sabe qué les entregó? El reino. Felipe dijo, Señor, tanto tiempo hemos andado contigo, muéstranos al Padre. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Le dijo, tanto he estado con ustedes y no han visto al Padre. Ellos terminaron viendo al Padre en él. Él sanó la paternidad en esos arrebatos de Pedro que daba machete, en esas emociones y en esa inestabilidad de Juan. Cada uno de los discípulos tenía una cantidad de defectos de carácter. Yo leo un libro que se lo recomiendo a todas las personas, 12 hombres comunes y corrientes, sino que la religión los puso por allá tan superiores que cuando veían a una persona no lo podían creer. Nosotros todavía tenemos pies de barro. Por eso Dios permite que nos vean fallas, errores. Tenemos una naturaleza, tenemos todavía unos defectos de carácter, solamente que tenemos también una naturaleza divina. Tenemos participación de la naturaleza divina. Así como participamos de la naturaleza humana, también participamos de la naturaleza divina. Entonces,
Esa es la única, ese es el plus. Seguiremos siendo una vida común y corriente, solamente que ya tenemos avivada la paternidad y avivado el reino de Dios. Y Jesús llegó y les dijo, vea, yo no les voy a dejar, como dijeron también por allá en los Hechos, los apóstoles, no le voy a dar ni oro ni plata, de lo que tengo le doy. ¿Qué le dio? Papá espiritual. ¿Y qué le dio? Reino espiritual, un reino inconmovible. Y Jesús le dijo a los discípulos, a esos locos, ladrones, Mateo, recaudador de impuestos, o sea, uno ve ya la parte humana de ellos, eran unos seres humanos, sino que la religión los santificó por allá tanto que se veían inalcanzables, que les hicieron estatua, no, hombres comunes y corrientes. El apóstol Pablo decía, somos hombres comunes y corrientes. La única diferencia es que tenemos ese tesoro ahí en nuestro corazón. Ese tesoro de Dios a través de la paternidad. Ese tesoro de Dios a través de su reino, a través de sus mandamientos y de sus preceptos y de todo lo que él dejó establecido para nosotros. Entonces Jesús le dijo, vea, a los discípulos cuando él ya lo iban a crucificar, les dijo, ustedes son los que han estado conmigo por allá en Lucas 22 en mis pruebas, o sea, ustedes son los que se han dejado formar, ustedes son los que han creído que lo que yo les doy es del Padre. Si ustedes no creen, esto viene de Dios, ustedes van a chocar. Mañana lo meto. Alexis, ustedes van a chocar, ¿ya? Les dijo, pero como ustedes han estado ahí, yo les voy a asignar un reino. Con ese reino, esos 12 hombres más locos que todos nosotros transformaron el reino. Y llevan más de 2000 años y nos han dejado un legado, nos han dejado una escuela, un manual no religioso, un manual no fanático, sino que los proverbios es un manual de comportamiento del ser humano. Y si el hombre quiere ser reeducado, quiere comportarse bien, para mí es fundamental. A mí me apasiona hablar de estos conceptos. ¿Y sabe por qué me apasiona? Porque esa era mi necesidad, esa fue mi necesidad por muchos años, hasta que llegué a una fundación y empezaron a trabajar en esas áreas, paternidad y reino. Paternidad, por eso el Padre Nuestro lo enseña. Padre Nuestro, de una entra con paternidad, sino que pocas personas lo rezan, pero no saben qué significa el Padre Nuestro. Padre Nuestro inicia la oración. Esa relación, ese vínculo. Las cosas de Dios son padre e hijo. El vínculo perfecto es de padre a hijo. Padre e hijo. Y el reino. Entonces usted va a decir, ahí la mamá, sí, pero es que si ahí está el papá, la mamá está allí escondida en el papá también. Es el modelo de Dios. Dios se manifestó como padre también. Y a veces necesitamos en ese momento de comportamientos ese papá que nos coja duro y que nos guíe y que nos lleve por el camino y que nos sane y que nos ordene y nos llene ese faltante. Y el reino, pues, ni se diga. Cuando usted está en el reino de Dios, usted es intocable para las tinieblas. Cuando usted está en el reino, o sea, usted está en la jurisdicción del rey y nadie lo puede tocar a usted, nadie lo puede manosear. Él no va a venir el lobo y se lo va a llevar, porque usted está en el reino de Dios. Y es que quiera tocarlo a usted, toca al rey de reyes. Y desafiar al rey de reyes, qué miedo, al señor de señores, qué miedo. Dios pelea por usted ante la maldad y ante las tinieblas. Y dice, ese es mi hijo, ese es del reino, no lo toques. Y Dios no lo deja tocar a usted. Sea hombre o sea mujer, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo cuida. Lo que dice el Salmo 91, de la peste del destructor, del devorador, de todo lo que quiera venir y afectar su vida y quiera volvernos a llevar hacia lo malo y hacia lo negativo. Si usted siente que lo están arrastrando para la olla, para lo negativo, para lo malo, para el pasado, revise la paternidad y revise el reino. Porque cuando está el reino en mi vida, mi carne no hace lo que se le da la gana. Mi mente no hace lo que se le da la gana. Mis emociones no hacen lo que se le da la gana porque tiene reino, tiene rey, tiene señor, tiene amo. No se desenfrena, no se desemboca. No necesito una cantidad de cosas porque tengo rey, tengo amo, tengo dueño. Hasta la última célula de mi vida tiene que obedecer el patrón de conducta del rey, del dueño, del que la creó. Entonces vuelve esa información a mi cerebro y así mi naturaleza quiera salir si quiera obedecer otros patrones de conductas movidos por la droga, por la sustancia, por los malos hábitos. Hay un Señor
y hay un dueño en mi vida, hay un rey de reyes que no deja que se desenfrene. Entonces, eso era, no sé quiénes están por allí, Edward, Harvey, los que siempre participan. Leo. Buenos días, apóstol. Estoy aprendiendo, apóstol. Me has dejado callado. Ustedes me dejan sin palabras. Estoy en la escucha, estoy en la escucha. Buenos días, familia. Buenos días, todo. Hombre, Matías, hombre, gracias por tus palabras. La obediencia, dejarme empezar a aprender algo. Me siento chévere escuchándote. Me siento chévere viendo todos los muchachos que están haciendo el ejercicio de haciendo el ejercicio de escuchar, el ejercicio de humildad, están haciendo el ejercicio de disciplina. Muchas veces, muchachos, no vemos lo que hacemos, pero ahí están haciendo todo. ¿Qué están trabajando? Autonomía, están trabajando disciplina, están trabajando humildad, están trabajando dejarse llevar, están siendo respetuosos. Mire que uno sin darse cuenta empieza a meterse en el contexto de las cosas. Y la esencia de Dios, la esencia de todo esto es Dios. Sinceramente, pastor, apóstol, me gustaría seguir escuchando, trabajar con obediencia, trabajar como se escucha. Estoy como en ese plano, apóstol, muchas gracias. Cada día me dejas pues como, pensativo. Usted me lleva mucha papa, apóstol. Bendiciones. No, Leo, ahí seguimos, estamos aprendiendo y seguimos dejándonos guiar por Dios y aquí vamos en el ejercicio, aquí vamos, no sé, alguien más allí de los presentes, Harvey, Edward. Buenos días, apóstol. Buenos días, Buenos días a todos. Qué bendición, man. Es una gran bendición escuchar esto, porque es algo que hemos venido trabajando en nuestras vidas. Acá en la congregación, todo el tema de la paternidad y ver cómo arranca muy sencillo. Arranca muy sencillo y es tan simple que a veces lo hacemos recomplicado. Es tan simple y lo hacemos muy complicado. Apenas cuando lo de que decías de que el enemigo, Satanás, el diablo, que ha querido usurpar ese puesto de padre y por eso quiere adueñarse de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y siempre con mentiras. Y una de las mentiras que recuerdo el enemigo me decía siempre era: no, vos no necesitas de papá para salir adelante. Esa era una mentira que Satanás siempre me decía. Vos no necesitas de tu papá para salir adelante. Él se fue cuando vos tenías 3 años, él te abandonó, entonces vos no necesitas de él. Vos no necesitas conocer a ese señor, vos no necesitas buscarlo. Y resulta que el pastor Pedro, desde como a los 20 días que yo llegué al programa, que me interné para mi proceso de restauración, lo primero que me decía era eso: el problema suyo es que usted tiene que sanar con su papá. Cada vez que él me mencionaba y me decía eso por dentro se me removía todo y me provocaba salir corriendo. Y yo decía: ¿por qué me habla ese señor? Yo ni siquiera lo conozco. Porque yo ni siquiera me acordaba de él. Él se fue cuando yo tenía 3 años. Yo no me acordaba de mi papá, ni siquiera cómo era, su cara, ni nada, nada. Y cada vez que el pastor me mencionaba eso de que tenía que sanar con mi papá, se me dañaba el día, se me dañaba el genio. Hasta ahí me llegaba todo, hasta ahí. Pero ver cómo fue pasando el tiempo y después en un proceso de terapia salió nuevamente a flote mi rechazo hacia mi papá, mi odio, mi rencor hacia él por habernos abandonado, por haber dejado a mi mamá, como yo lo culpaba a él de las situaciones que nosotros vivimos. Hasta que por fin me tocó ir a buscarlo, me tocó buscar a mi papá para sanar,
Y yo puedo decir que mi vida es una antes de haber sanado con mi papá y después de haber sanado. Literalmente el día que conocí a mi papá y hablé con él y le dije que lo perdonaba por habernos abandonado. Y yo le dije que me perdonara por haberle odiado y por haberle cargado tanto rencor. El pecho, aquí miren, aquí en la mitad del pecho, cuando yo pronuncié esas palabras, esto se me desencajó. Sonó así, que él se quedó así mirándome y yo me quedé también estático y vine a sentir el alivio de mi vida que nunca había sentido. Como que llevara unos costales, unos bultos de cemento encima. Los llevaba ahí, esos bultos, pero no sabía que los llevaba. Pero cuando los solté, sí sentí el alivio. Y fue sanar con mi papá. Eso que está diciendo hoy el apóstol es muy cierto, mis amados hermanos, y yo los invito a que en su vida personal establezcamos una relación de restauración con nuestro papá carnal. Hay que restablecer esa restauración. Si tu papá ya falleció o si definitivamente no sabes dónde está y no puedes encontrarlo, de todas formas haga el ejercicio de perdonar a su papá y de pedirle perdón. Y entender que Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Cuando yo comience a caminar creyendo en el Padre, todo va a funcionar. Todo va a funcionar. Él dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, si ustedes siendo malos ayudan a sus hijos, ahora Él que es el mejor, Él que es el bueno, Él que es el santo, Él que es el rey, el dueño de todo, no nos va a dar. No nos va a dar todo eso que le pedimos. Y eso es lo que Él quiere. Que nos acerquemos a Él. Lo único que Dios pide, Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Dios no está pidiendo que hagas milagros. Dios no te está pidiendo que estés llevando X tareas o X trabajos. Dios lo que nos pide es que nos acerquemos a Él. Eso es lo que un papá quiere. Cuando mi hijo se despierta, yo lo que anhelo es que él venga y me abrace y me diga, hola papi, buenos días. Por aquí está este cachetón molestando, pero es eso lo que yo anhelo. Que me abrace y me diga, hola papi, buenos días. Que me diga, te amo. Que me dé un abrazo, que me dé un besito. Eso es lo que anhelo. Asimismo, Dios anhela eso, que nosotros a diario, todos los días nos presentemos ante Él. Vamos donde nuestro Padre, le abracemos, digamos, Padre, aquí estoy con mis errores. Pero ¿saben por qué nos cuesta a veces? Nos cuesta porque no desarrollamos una relación de padre. Por eso nos cuesta. Y sentimos en ocasiones que es que de pronto nos va a rechazar porque no hicimos o no nos comportamos como Él quiso o como Él dice o como Él. No, nos ama. Él simplemente nos ama. Y la tarea es esa, acercarnos a Él diariamente. Padre, aquí estoy, soy tu hijo, Señor, aquí estoy. Y como decía el apóstol ahora, el gobierno, el reino es maravilloso. Pertenecer a un reino tiene ventajas, ¿no? Entonces hay que escoger a qué reino vamos a pertenecer, si al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Y la invitación es a que pertenezcamos al reino de la luz. Y resulta que el reino de la luz todo es inversamente proporcional a lo del reino de las tinieblas. Todo es lo contrario. Si en el reino de la luz dice obedezca, en el reino de las tinieblas dicen desobedezca. Si en el reino de la luz dice, como decía ahora Leonardo, escuche, ahí estoy para escuchar y hoy estoy con la actitud de escuchar. En el reino de las tinieblas es no escuche a nadie y hable y mándase y haga lo que quiere, así como decía Jueces. Ahí en los Jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y eso era lo que vivíamos nosotros antes, hacíamos lo que nos daba la gana.
pero hemos encontrado ese amor de Padre. Entonces recibamos el amor de Padre, recibamos el amor de Dios. Nos preguntan, ¿usted ama a Dios? Sí. Ah, bueno, reciba el amor que Dios nos está dando. Dios nos ama. Y Dios nos ama a través del hermano que está al lado. Dios nos ama a través del líder. Dios nos ama a través del pastor. Dios nos ama a través de la naturaleza. Dios nos ama a través de las circunstancias. Ahí está el amor de Dios. Pero tengo que encontrarlo. Yo tengo que encontrarlo y recibirlo, aceptarlo. Por eso siempre la pregunta es, ¿quieres recibir a Jesucristo? O sea, ¿quieres recibir el amor? Es lo que nos están diciendo. ¿Quiere recibir el amor? ¿Quiere entrar al reino de la luz? Esa es la invitación. No es simplemente de salvación y de perdón de pecados, es también de recibir el amor, de recibir el amor, de dejarme amar, de dejarme querer, de dejarme formar como hijo. Dejarme formar como hijo. Eso es lo que yo debo hacer, dejarme formar como hijo. Porque estuve mal formado, estuve en el reino de las tinieblas, estuve siendo formado por las tinieblas, pero ahora debo dejarme formar por el amor de Dios. Debo formarme por mi Padre Celestial, por quien me diseñó. Debo volver al diseño original. Dice el salmista, y por allá en Jeremías también habla de que fuimos formados en el vientre, que cuando estábamos siendo entretejidos en el vientre de nuestra madre, ahí estaba Él, o sea, Él nos estaba formando. Ese es el diseño original. Pero luego nacimos y todas las circunstancias y situaciones que cada uno vivimos desfiguraron el diseño. Entonces ahora debemos volver al diseño de Dios, volver al diseño del Padre. ¿Qué es lo que el Padre realmente quiere conmigo? ¿Qué es lo que el Padre ha dicho de mí? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadero apellido? ¿Cuál es mi verdadera heredad? ¿Cuáles son mis verdaderas costumbres? ¿Cuál es mi verdadera cultura? ¿Cuáles mis verdaderas ideas? ¿Cuáles mis verdaderos pensamientos? Ese es el trabajo que debemos hacer, investigar eso. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es el diseño original de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Él ha dicho de mí? Ah, Él ha dicho de mí que soy esforzado y valiente. Él ha dicho de mí que soy especial tesoro. Él ha dicho de mí que soy linaje escogido. Él ha dicho de mí que soy nación santa. Pero yo no me veo ni me creo así. Entonces tengo que volver al diseño de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mí? Dios ha dicho de mí que dará naciones por mí. ¡Wow! Eso a mí me parece algo que yo digo, uy, así de grande me ama, que dará naciones por mí. Pero debo apoderarme de esa herencia, debo apoderarme y ceñir eso a mi vida, a mi mente, a mi corazón, porque esa es mi verdadera identidad, la identidad de hijo. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Entonces no es que yo soy abogado, no es que yo soy administrador, no es que yo soy ingeniero, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ese es el mejor título que nosotros podemos portar, ser hijo de Dios. Porque ahí es donde está nuestra herencia. El que no es hijo no reclama herencia. El que no es hijo no le toca nada. Y estamos diciendo, mi Padre Celestial es el dueño de todo. ¿Por qué no estoy disfrutando de todo? Porque no me he identificado como hijo. Entonces no he podido reclamar la herencia. Cuando se hace un testamento, cuando un padre deja un testamento, él coloca allí que estos son sus herederos, sus hijos. Sus hijos son los herederos. Entonces la pregunta es, ¿por qué si estoy diciendo que soy hijo de Dios, que sí recibí a Cristo en mi corazón, no estoy disfrutando de la herencia? ¿Por qué no estoy disfrutando de la herencia? Porque no me he identificado como hijo. Como decía el apóstol ahora, mi registro civil tiene que decir hijo de Dios. Hijo de Dios. Para yo poder luego con ese registro civil, que es el documento legal, ir y reclamar mi herencia.
Todas las riquezas que Dios tiene para nosotros están allí, esperándonos. Él ya dejó la herencia, ya la herencia está allí. No es si yo hago esto o yo hago lo otro, o que si trabajo en esto o trabajo en lo otro. No, es simplemente tomar mi identidad de hijo y caminar en el reino que Él ha creado para mí. Y permitir que Él me gobierne. Hijos, obedeced en el Señor. Leíamos en estos días en un devocional pasado. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer. Obedecer a nuestro Rey. Obedecerlo. Ese es el llamado. Ese es el llamado. El llamado es ese. Simplemente recibir el amor, identificarme como hijo, saber quién soy, recuperar mi identidad como hijo y recibir sus riquezas y amarlo. Amar al Padre. Amar, amar, amar. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias, mis hermanos, a todos los líderes y Gracias, pastores gracias, de Armin. las Eso diferentes es, fundaciones. amén, eso es reforzar esto y adoptarlo en nuestro estilo de vida. Eso es una realidad. Si no llenamos esto, por eso tantas necesidades, por eso no nos sentimos, somos insatisfechos todo el tiempo, porque cuando llenamos adentro, podemos vivir mejor afuera. Y a veces por ahí empieza la raíz de la problemática de nosotros los seres humanos. No sé, Eduard, Alexis. No. Ah, y por ahí está José. Apóstol, bendecido. Amén, sí, señor. ¿Cómo le ha parecido el devocional? Excelente, excelente. Creo que es muy bueno. Nosotros, y yo, por ejemplo, no tuve padre. Mi padre falleció cuando tenía 10 días de nacido. O sea, nunca lo tuve. Me crié sin una figura paterna. Mi figura paterna vine a verla con mi mentor, estando en la fundación. Hasta el día de hoy, yo lo veo como mi padre, igual. Siempre que he pasado por situaciones, lo he llamado y le he dicho, padre, estoy pasando por situación. Y ese ha sido mi figura paterna desde que él empezó a entrenarme en el ministerio, entrenarme en el ministerio de la fundación. Y siempre ha sido mi padre, siempre lo he considerado mi padre. Jesucristo fue un ejemplo para nosotros. Yo creo que Jesucristo fue obediente hasta en la cruz, hasta el último momento. Una de las oraciones más hermosas que tiene Jesucristo está registrada en el libro de Juan, en el capítulo 17, donde ora por sus discípulos. En el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fue obediente y nosotros como hijos ahorita adoptados por Jesucristo, porque Jesucristo fue el que nos compró con su sangre. Eso dice el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, que Él es nuestro Padre eterno. Entonces ya tenemos una figura paterna celestial, pero Él dejó figuras paternas aquí en la tierra, y cuando reconocemos esas figuras paternas, pues vamos a sufrir menos. Igual nosotros también en un momento dado también nos convertimos en padre de alguno de estos jóvenes, de alguno de los muchachos, y de hecho a veces uno llega a una fundación y le dicen, llegó el padre, y lo reconocen a uno también como una figura paterna dentro de la fundación. Y eso es, yo siempre que iba a la fundación veía a mi padre disertando,
para mí era un placer sentarme a escuchar al padre disertar, de dar una información en una fundación. Aprendía de él y sigo aprendiendo hasta el día de hoy de él. Ese era mi aporte, apóstol. Y qué bueno este programa de hoy, este devocional de la paternidad, y seguir avanzando sin denegar de que tenemos figuras paternas aquí en la tierra delegadas por nuestro Padre Jesucristo. No, gracias, ahí estamos, esa es la idea, que Dios pueda auxiliarnos y llevarnos a comprender esta necesidad, más que conceptos, más que llenarnos de información. Mire, un solo texto, un solo versículo, y uno a veces quisiera, yo les digo a los muchachos, ¿para qué nos llenamos de tantos conceptos, de tanto conocimiento, si no entendemos lo básico? A veces esto pasa a ser leche. El apóstol Pablo decía, quiero enseñarles demasiadas cosas, demasiadas revelaciones, pero necesitan leche, o sea, lo básico. Y creo que esto es muy necesario y fundamental en los procesos que llevamos nosotros como personas, como seres humanos, como familia, como servidores de Dios. Entonces, claro está ahí. Alexis, Edward. Pues mi apóstol, esa enseñanza pues es tremenda, porque pues yo creo que uno en su naturaleza de hombre, uno nunca va a entender que una persona que uno no conoce venga y le enseñe a vivir. Y uno nunca va a ver con buenos ojos que una persona que uno no conoce venga y le explique a usted y le enseñe a levantarse, y le enseñe a bañarse, le enseñe a hablar, le enseñe a comer, le enseñe a distribuirse en la parte administrativa de tu vida, a ser ordenado, aprender a amar. Y entonces, como uno viene, como dicen los viejos, uno viene como un cuzumbo solo. Yo por lo menos, mi papá en el 2005 murió, nunca tuve esa figura paternal. Mi papá fue un drogadito, mejor dicho, se huelía un zapato con pecueca, se fumaba un colchón, pero aún así, hoy por hoy, cuando conocí una autoridad que fue este apóstol, aprendí a amarlo, porque me di cuenta de que Dios fue que lo puso ahí, y si aprendiera a amar a una autoridad espiritual, me di cuenta de que dentro de mí también tenía que amarlo a él, porque él era el padre que Dios había puesto a mí. Yo me siento de verdad muy, muy agradecido de esta prédica de hoy, porque hoy me enseña de que el paso que di en la fundación donde estuve fue beneficioso para mi vida, porque hoy entiendo. Yo decía, pero yo en ciertas ocasiones, le digo la verdad, mira, pues yo decía, pero uno no hace sino recibir regaños aquí, y ve que viene este man y bien vestido, y no hacen sino regañarlo a uno, y le ponen gente que lo regaña a uno, y vea la connotación. Ahora se viene viendo. Ahora tengo 22 muchachos, dirigiendo 22 muchachos. Unos te ven como padre, otros no te ven como padre, otros te ven como un cansón. Hay personas que uno dirige que hasta son mayores que uno, que ya alcanzan y llegan a decir en su vida, no, yo ya estoy viejo, que no aceptan que una persona menor que ellos los dirija. Pero aún así, con la enseñanza que yo tuve, he aprendido de que la paciencia que uno debe tener se debe convertir en la paciencia que tiene un padre que ama a su hijo, que Dios lo pone a uno ahí, y que Dios le pone personas a uno ahí para que lo dirijan, y para que lo enseñen a tener gobierno, para que lo enseñen a dirigir, no solo a dirigir su vida, sino a dirigir más vidas, más personas desorganizadas, porque este mundo está lleno de personas desorganizadas, con falta de ley, con falta de conciencia, con falta de gobierno. Y esta prédica de hoy, le digo a los muchachos, esta prédica de hoy es para que nos concienticemos de la persona que nos dirige a nosotros, para que nos concienticemos en el amor de la persona que a nosotros nos dirige, porque vení, así como nosotros no nos gusta que nos dirija una persona que no nos conoce, ahora usted se imagina el tiempo que está dedicando una persona a organizar una vida que está desorganizada, una vida que ni siquiera conoce, y a hacer por lo menos el intento de entregarla con excelencia, de madrugar, de preocuparse por una cosa, porque uno no ve sino la plata que invierte. Porque pues más de uno dice, yo he tenido muchachos que dicen, ay, pero es que yo estoy pagando, yo aquí no estoy
Yo aquí no estoy de juego, yo aquí no, nosotros aquí no estamos de gratis. Vení, ¿quién te dijo eso? Es que el desorden, el orden espiritual, cajo, se compra. El orden espiritual, cajo, lo venden en una esquina. La enseñanza de un padre espiritual, caso la venden en un supermercado. No, esto es de amor. Hoy por hoy yo estoy, de verdad, pues soy tan agradecido, porque pues aún así, estando tan lejos de usted, que hace tiempo no lo veo, cada día sigo aprendiendo más, más. Y cada día siento que lo tengo más cerca en mi corazón, porque es que, de verdad, hoy yo he tenido ganas de, a veces le digo la verdad, esto no es fácil. Usted sabe, apóstol, yo iba a hacer un proceso y yo iba a terminar mi proceso y yo me iba a ir. Yo dije, bueno, yo termino mi proceso, esto es lo mío, ya no pude controlar las drogas en la calle, me enseñaron a controlarlas, aprendí a amar la fundación, aprendí a quererla, pero mi contexto era un año, era un añito. Y resulta, acontece que cuando me comencé a meter en esa situación de que era un añito, ya usted a los 10 meses, ya me tenía dirigiendo una fundación, ya me tenía como padre, ya me tenía como autoridad espiritual, enseñándome cosas y mostrándome situaciones que yo no creía capaz de hacer, cosas que yo no creía. Y siento que hoy por hoy sigo aprendiendo, cada que veo este devocional, cada que lo escucho hablar, cada que veo la situación, cada que usted expone un versículo, sigo diciendo, ahí hay un padre de sabiduría, ahí hay un padre de orden. Y sigo adaptando más situaciones, como yo siempre lo he dicho. Muchos van y ven la autoridad y dicen, uy, pero es que este man como viste, este man viste bien, este man, yo quisiera tener esas tenis. En el cambio de eso, yo siempre dije, algún día yo tengo que ser como el apóstol, tener ese conocimiento, tener esa paciencia que no es fácil. Personas resabiadas, personas con falta de orden, personas groseras, vulgares, a veces llegamos hasta como, discúlpenme la expresión, como ladrones. A veces nos pegamos, es más, nos volvemos hasta ladrones, discúlpeme la expresión, como decía mi pastor Ricardo, discúlpeme, nos volvemos ladrones caqueros de fundación, nos pegamos de cosas insignificantes, nos robamos hasta la comida, y aún así a tener paciencia. Los padres espirituales tienen paciencia para esa situación. Es un padre que ha puesto Dios, una autoridad que de verdad que tenemos que concientizarnos de que esa persona que está ahí está dando el todo por sacar una situación que automáticamente se ve perdida en el mundo, se ve perdida en cualquier situación, y estas personas sacan esa situación y la vuelven por excelencia y sin garrote, porque si usted la cagaba en su casa con su papá normal, le daba garrote, porque si usted le faltaba el respeto a su papá normal, le daba garrote, porque si usted robaba a su papá, le daba garrote, y Dios le manda una autoridad a usted, un padre espiritual que no le da garrote, sino que le da amor y conocimiento de lo que está haciendo, para que usted aprenda. Por eso esto de hoy me deja una connotación y me llena un poquitico más de lo que ya tengo el corazón, de amor, de conocimiento, y es muy agradable seguir escuchando esto y seguir aprendiendo, porque realmente yo no sé qué tanto se vaya a demorar mi camino en esto, qué tanto me tenga Dios, qué tan padre me vaya a volver Dios, qué tan alargado sea lo que yo voy a estar haciendo aquí. Y eso es, apóstol, agradecido, primeramente agradecido de porque gracias a usted yo hoy estoy aquí, sigo, ya yo puedo decir que yo cojo plata, ya no me estoy dando por un producto terminado, jamás, pero tengo orden, tengo gobierno acerca de lo que cojo y de lo que administro. Ya no soy ese vago que usted una vez recibió, ya ahora soy esa persona que usted una vez dispuso de su tiempo para organizarle el conducto de vida tan desorganizada que lleva, y por eso le agradezco mucho, apóstol, y siempre que lo vea, usted, siempre lo he dicho, siempre que yo lo vea, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, usted siempre va a ser ese padre que nunca tuve y que siempre necesité para organizar cosas en mi vida, para organizar situaciones en mi vida que yo solo no era capaz, que aún así no fue capaz ni de organizarlas mi padre biológico, porque nunca
tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él como me senté a hablar con usted, como me explicó usted, como me regañó usted, como me hizo saber las cosas usted y como me enseñó a caminar usted, porque prácticamente llegué sin saber caminar, prácticamente me puso cáscaras de huevo en las rodillas para aprender a caminar y eso es, mi papá, agradecido, primeramente agradecido con usted, papá. Adelante, Alexis. Bueno, Alexis, de eso se trata, mijo, que camine y la respuesta la seguimos encontrando en él. En él. Dice que 1 Corintios 8:6 dice, un Dios y Padre, del cual provienen todas las cosas, y un Señor Jesucristo reino por medio del cual son todas las cosas. Entonces, nada, aunque por ahí le faltan otros que otros correazos, no me preocupe que hoy llegan, pero me daba risa, pero ahí vamos con la ayuda de Dios. Bueno, no sé quién más, si por ahí está Eduardo todavía. Para cerrar ya, agradecidos con Dios, iniciamos este mes de la mejor manera, fortaleciéndonos día tras día. Yo defiendo esto porque lo vivo, o sea, yo también, como cada uno cuenta sus experiencias, yo alguna vez también esa figura, yo decía, yo quiero hablar como ese señor, yo quiero tener lo que él tiene, esa esencia, esa paternidad y ese reino, yo la quiero tener y ahí Dios nos va formando, así como él formó el barro, nos formó al ser humano y le sopló aliento. Ahorita nos soplan aliento para poder vivir la paternidad, para poder vivir el reino y para posteriormente, usted lo vivió, ahora lo habla, porque hablamos de lo que hemos vivido también. Entonces, ¿qué horas son? Como las 6:10, me parece que son 6:10, o me estaba el reloj de maño, como que son las 6:10, como que nos quedan 20 minutos de tiempo, me parece. No pagó Dios, pagó el... Las 7, papá. Ya, uno manejando también a veces como que... Pero bueno, bendito Dios, Dios los bendiga a todos, bendiciones a todas las fundaciones, las familias aquí. La grabación queda, si desean retroalimentarse, bendecimos las familias, bendecimos las fundaciones, bendecimos esos papás, esa paternidad. También esos residentes que de Reyes, ya que recuperan esa condición, que restauran esa condición, que encienden primero la necesidad de ellos, pero que también tienen que asumir esa responsabilidad paternal y esa responsabilidad de reino. Ustedes que están ahí en el proceso y bueno, bendecimos las familias, que sea Dios o que sea no Dios nos ayuda día tras día. Entonces muchas bendiciones para todos, de verdad se les quiere, se les ama y aquí estamos también en lo que se requiera cuando es ese abrazo, es el afecto, pero también cuando es la disciplina, cuando es la corrección. Recuerde que Dios también al que ama disciplina. Entonces, Dios por su palabra nos exhorta y nos disciplina y nos corrige y nos mete día tras día en el proceso de mejoramiento continuo. Entonces, nada, muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana nuevamente en esta hora. Amén, bendiciones. Amén. Amén, gracias, mi apóstol. Saluda allá a Rolando de la Fundación Proyectando Generaciones. A todos los asistentes, a